viernes, enfermedades infecciosas y cambio climático, cátedra omnilibrista, también debe estar cuarto semestre allá. Y se harán también arreglos para que se reprogramen las clases en el lunes. O sea, miércoles y viernes, enfermedades infecciosas. El tema de viruela símica es muy importante porque es un tema que es y hace parte del cronograma, o sea que es un tema evaluable. En todo caso, la revisión correspondería justo luego de herpes. Incluso es válido también en los contenidos de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Se apunta a uno u otro contenido. Entonces, viruela símica, y el día viernes allá van a haber cosas muy interesantes. En todo caso, el eje temático va a ser las enfermedades infecciosas. Es una actividad precoz y tendremos conferencistas muy interesantes. Estará el doctor Juan Pablo Rojas, estará la doctora Claudia Rocío Castañeda, estará para ese evento. Mañana vamos a compartirles un link donde ustedes deben hacer la inscripción. Esta misma tarde, a través de los representantes, les mando el banner y allí va incluido la posibilidad de inscribirse. Desde las inscripciones es que yo tomo asistencia y verifico que estuvieron presentes en el evento. Entonces eso es más o menos próxima semana. Vamos entonces a abrir hepatitis. Próxima semana tendremos, se postergó la publicación de notas, pues por las eventualidades de la semana pasada y porque en efecto apenas hasta ayer hicimos el examen de vacuna. O sea que tenemos la posibilidad de hacer la publicación de notas, pero nosotros con Claudia siempre hacemos revisión. Miraremos los espacios para que cuando usted vea su consolidado de notas, si tiene vía lugar alguna objeción, aclaración, duda o inquietud, la resuelva en el espacio y en el horario que queremos antes de subir las notas al sistema para socializarlas con los estudiantes. Muy importante. Tratamos de que sea un horario donde ustedes no tengan clases, obviamente. Es complicado, pero hacemos el esfuerzo. Muy importante definir quiénes van a revisar. ¿Por qué? Porque en todo caso, y en ese mismo orden, vamos y buscamos los exámenes y los tenemos listos y esperamos a los que van a revisar. Eso es de manera controlada. No es en uno por uno. Ya mirarán cómo es la dinámica de revisión. Vamos a abrir el bloque de virus y tracto gastrointestinal, o virus y órganos anexos al tracto gastrointestinal. Y aquí me toca devolverme un poco a lo que vi en la calificación del examen. Hoy, ayer incluso tuvimos la oportunidad de hablarnos con Claudia y coincidimos en algo. Igual ella, no sé si tendrá otro concepto después de verificar los resultados del examen. Pero, ¿qué encontramos? Hay personas que todavía no han aterrizado en la responsabilidad de la asignatura. Yo lo veo en exámenes blancos. Yo lo veo en conceptos que no corresponden ni siquiera con lo dicho en clase. Y hay dos preguntas abiertas. Tienen que ver con definiciones, descripciones, secuencias revisadas e incluso en una o dos clases o hasta dos clases en clase. Entonces digo, fueron y no estuvieron o nunca fueron.
cuarto semestre hay que superarlos, muchachos. Hay que superarlos. Bueno, pues le tocó a microbiología. El problema es que en superarlos pierden la asignatura. Si usted no estudia, mire, las preguntas abiertas son muy claras y uno se da cuenta que no estudió. Pero me parece una falta de respeto que es un examen en blanco. Y yo miro, ¿será que está todavía en duda la matrícula? Que puede ser, yo estoy aquí, pero no estoy aquí. No, son estudiantes activos, matriculados. Yo, cuando reviso el paso de tercero a cuarto semestre, hay un formato que todos los docentes me comparten después de cada corte que se llama rendimiento académico. Y cada corte me pasan en la lista de los estudiantes que quedan por debajo del promedio y los que pierden. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer eventos comparativos y hay personas que en cuarto no han superado lo de tercero. Me da pena con ustedes. Muchachos, que no se les vuelva a pasar. Que no se les vuelva a pasar. O sea, esos malos rendimientos de tercer semestre, en otras palabras, los van a ver reflejados en cuarto semestre si ustedes no aterrizan en la responsabilidad. Y no sé si se los dije de manera individual, no hay dónde acomodar microbiología para repetirlo. No hay dónde. ¿Cuál es la expectativa que usted llegue a décimo semestre y se tenga que hacer regresar a hacer un semestre burbuja? Eso está validado por una tutela que ganamos. Y me molesta hablar de esto porque yo soy propositivo. ¿Por qué vas a hablar de pérdidas? No, yo quiero hablar de ganancias. Pero cuando veo la actitud, yo digo, ¿sí? Si usted quiere preguntarme, en quinto no la puede acomodar para repetirla. En sexto ya se fue de semiología. En séptimo ya está en medicina interna. En octavo ya está en pediatría. En noveno está en ginecología. En décimo hace cirugía. Y para ir a internado no puede deber nada, absolutamente nada. Tiene que regresarse a hacer las asignaturas que tiene pendientes como en un semestre burbuja, mientras mira cómo todos sus compañeros se ponen la batica blanca. Entonces, si quieren más información, con todo gusto. Pero quiero que aterricen la responsabilidad. Yo, es más, en la actitud de clase también no sé, cada fin de semana uno debe preparar. Mire, esta es una asignatura, jóvenes, una disciplinaria. Yo quisiera preguntarles, ¿quién revisó hepatitis? Y en la presentación remota en Teams, este cuadro lo mostré. Eso valida lo que estoy pensando. Entonces, hablar de virus hepatotrópicos tiene que ver con aquellos que el estricto y el efecto tienen en el hepatocito su célula guía diana. Hay virus hepatotrópicos y aquellos que de alguna manera en una patogénesis ampliada impactan el hígado y su función metabólica. 2 puntos, fiebre amarilla. Pero fiebre amarilla no es un virus hepatotrópico como tal. Es un virus en inicio monotrópico. ¿Ves? Si bien esto es como el espectro en cuanto y tiene que ver con agentes hepatotrópicos, podemos revisar o por lo menos hacer un listado de impacto por otros eventos en el órgano hepático. Entonces, cuando uno habla de hepatitis, por definición
definición esto es inflamación. Pero las hepatitis no solamente se asocian con los hepatotrópicos. Las hepatitis tienen incluso múltiple causalidad, no solamente infecciosa, también hay causalidad tóxica, por ejemplo. ¿Ves? Hay hepatopatías o inflamación a partir de sustancias tóxicas como el alcohol. Hay hepatopatías o inflamación a partir de la múltiple medicación o de la polimedicación. Pacientes polimedicados generan la necesidad de, a partir de los medicamentos que consumen, hacer metabolismo de primer paso en el hígado. Cuando el órgano en su función metabólica es saturado por un evento de polimedicación, ¿tu compañero está aquí? Sí, tú. ¿Estás dormido? Yo lo necesito con los ojos abiertos. Entonces, inflamar el hígado implica demandarlo en su función saturado. Y la saturación genera inflamación y no necesariamente es un evento infeccioso. Los pacientes polimedicados también pueden hacer hepatomegalia y pueden hacer un compromiso de la función metabólica. ¿Ves? Inflamación no necesariamente tiene que ver con infección. Cuando uno perfila, los agentes infecciosos aparecen de todo orden. Pero dentro de los agentes infecciosos, quizás los virus son los que en el espectro tienen mayor asociación. Pero aún y así los virus se dividen en aquellos que hacen compromiso primario, los hepatotrópicos. Para ellos, sí o sí, la replicación implica hacer el abordaje del hepatocito, a veces de manera aguda, a veces integrando su genoma y quedándose de forma persistente. Hay otros virus, como el ejemplo que acabo de dar, que tienen, y con respecto a los hepatocitos, compromisos secundarios. Es decir, que desde la complicación, la extensión, la diseminación sistémica, finalmente terminan en el órgano hepático. Los compromisos primarios son los que se denominan con las letras del alfabeto: B, C, delta y E. Compromisos secundarios, acabamos de mencionar un ejemplo, el virus de la fiebre amarilla. Citomegalovirus. ¿A qué subfamilia pertenecen los citomegalovirus? ¿A qué familia y subfamilia? Beta herpesviridae. Herpesviridae, beta herpesvirinae. Entonces uno puede perfilar cuadros ictéricos en un contexto de compromiso secundario cuando el citomegalovirus, bajo el efecto de inmunosupresiones severas, hace compromisos. Uno podría perfilar la probabilidad en el espectro clínico del dengue de un compromiso a nivel hepático importante con un riesgo severo, porque en todo caso, y en la medida en que él hace amplificaciones virémicas, ¿dónde hace el dengue las amplificaciones virémicas? En los macrófagos. Eso le da sentido a por qué va el hígado. Células de Kupffer. Entonces llega y hace compromisos. Cuando yo hablo de compromisos con respecto y asociado con un virus, ¿a qué me refiero? A lisis masiva. Y seguramente hay otros de compromisos secundarios. Miremos los parásitos asociados. Parásitos asociados.
asociados. Uno que se vuelve importantísimo y que es llamativo porque somos zona endémica para él, Plasmodium, el parásito asociado con malaria o paludismo, que es endémico como enfermedad endémica en nuestra costa pacífica. Hay parásitos emergentes como la fasciola hepática, que trae consigo compromiso hepático con síntomas cardinales muy similares a la hepatitis. ¿Esta lista para qué me sirve? Si yo tengo un cuadro itérico con hepatomegalia, con coluria y acoria, yo pienso en hepatitis. Y cuando yo pienso en hepatitis, abro un corchete y despliego todas esas probabilidades. Ese es el ejercicio de ustedes. Cuadro itérico. Y al examen físico, en la palpación a la altura del hipocondrio derecho, perfilo hepatomegalia, incluso dolorosa. Entonces digo, cuadro itérico hepatomegalia, hepatitis, 2 puntos. Agente etiológico asociado. Y ahí es cuando comienza el ejercicio médico. Y entonces uno dice, bueno, pienso en los de compromiso primario o pienso en los de compromiso secundario. Saquen una fiebre amarilla de ahí. Eso es hacer diagnóstico diferencial. En los casos clínicos que les pasé de herpes, eso recibe el nombre de criterios de inclusión o de exclusión. Genere criterios de exclusión a la fiebre amarilla. Entonces, ¿cómo preguntaría? ¿A zona endémica y sin vacuna? Esa es la pregunta. Entonces, de esa lista de 10 ya saqué fiebre amarilla, porque no ha tenido contacto con el agente. Seguramente la fiebre amarilla tiene otros eventos para asociarla. ¿Cuál es el periodo de infección de la fiebre amarilla? ¿Cuáles son los síntomas que se dan ahí? Antes de fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, arbovirus. ¿Cómo empieza una fiebre amarilla? Como si fuera un dengue, sin síntomas de Holanda. ¿O no? Cefalea frontocular, dolor mioartrálgico, eso lo pusieron en el examen. Cuando pregunté 5 agentes asociados con dolor mioartrálgico. Y aparece la ictericia, entonces ese es el paciente que le va a llegar. Y usted se queda con fiebre amarilla o descarta fiebre amarilla. Igual tendremos criterios de exclusión para malaria, para plasmodium. Igual tendremos criterios de exclusión para fasciola. Y seguiremos pensando en los de compromiso primario. Entonces, en esta revisión lo que vamos a aprender es cómo desde 1, la taxonomía, 2, desde las 3 preguntas, desde el qué es, cómo es y cómo se relaciona, yo puedo generar una presunción diagnóstica cuando veo un caso con un cuadro interno. ¿Cómo descarto la hepatopatía? Alcohólica. Pues eso es fácil, ¿no? Soy bebedor social. No la descarto. Porque entonces en los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, sociales. Y es bien importante, bien interesante. Uno no sabe si es mejor tenerla infecciosa. Entonces, listo. Nos vamos a quedar con los de compromiso primario, nos vamos a quedar con aquellos descritos con las letras del alfabeto, nos vamos a quedar con agentes infecciosos, considerando que cada vez que se dan lugar los síntomas cardinales que voy a mencionar a continuación, tendría que tener en cuenta estos. Seguramente van a salir otros en ese diagnóstico diferencial. ¿Ves? Veamos la patogénesis. Y aquí quiero hacer una claridad. La patogénesis no es solamente hablar del ciclo replicativo. Patogénesis es la capacidad de una mente viral de ocasionar enfermedad. Muchas veces, y les voy a decir esto, muchas veces el ciclo replicativo termina
esa pregunta la hice para SARS-CoV-2. Yo veía a estos pacientes porque se murieron por hipoxia y los chicos ni siquiera mencionan eso. Mandan el virus inmediatamente al tracto respiratorio inferior. ¿Dónde hizo SARS-CoV-2 viremia? Durante 5 días y sin manifestaciones, en el tracto respiratorio superior. ¿Por qué fuimos a buscar con un hisopado un antígeno allá en la nasorofaringe? Pues porque allá estaba el virus. Ustedes de uno lo mandaron al pulmón. No, hubo unos que los mandaron de uno a los endotelios vasculares. Yo vi el alveolo, y el neumocito 1, y el neumocito 2. Eso no pasó. Yo no sé de dónde nos perdimos el apetito y nos dio anosmia y diseusia. No sé de dónde, porque eso no lo afectaron en la patogénesis. No sé de dónde nos dio fiebre. Esos virus no pasaron por los macrófagos alveolares, según lo que me contestaron. La patogénesis no es solamente replicación. Si fuese esa la pregunta, diría, deme la replicación. ¿Y qué pregunta tan boba? Pues eso se lo aprende usted. Vea, entra, se desnuda, codifica proteínas y vuelve insano. Bueno. Se nos olvidó que salían 300.000 copias. Mire, médico, eso es hablar de una replicación, eso es biología de virus, eso no es virología para médicos. ¿Se acuerdan de la saturación? ¿Se acuerdan cuáles eran los eventos premonitorios para hospitalizar a un paciente? Eso estaba sucediendo entre el tracto respiratorio superior y entre el tracto respiratorio inferior. Entonces voy a hablar de la patogénesis de la hepatitis. Es más, les tengo el texto. Ayer dije, no se los voy a colocar en texto grande, como les gusta a ellos. Porque pronto, y lo admito, puede ser que yo no me haga entender. ¿Ves? Cuando uno habla de las hepatitis y las discrimina por letras, aparecen estos cuadros. Y entonces vamos a llegar allá. Entonces, el hígado es el órgano metabólico por excelencia. ¿Sí? Zuliar. No sé dónde vieron eso, pero el preconcepto lo tienen que tener. Porque si no, me toca devolver. El hígado hace su función metabólica a partir de 2 eventos o componentes importantes. Uno es las enzimas hepáticas y los pigmentos biliares. El efecto del metabolismo es gracias al despliegue. Citocromo P450, seguro que lo han oído mencionar. Entonces, ellos, en torno a la función del metabolismo, son los protagonistas. Cuando el hígado, por cualquier ruta, vamos a ver que tenemos hepatitis, 5 cuadros que tienen diferentes rutas de acceso dentro de la patogénesis. Mecanismo de transmisión. Y esas 5 rutas diferentes de acceso generan la probabilidad de que el virus entre. Y cuando el virus es hepatotrópico, se dirige a su célula de replicación, que es el hepatocito, y genera un evento de agresión, porque dentro del hepatocito él se va a replicar en forma lítica o persistiendo para al final utilizar el hepatocito. Cuando el hígado en el hígado se genera ese impacto, entonces hay un mecanismo de respuesta, una reacción frente al abordaje, y es elevación de los pigmentos biliares y elevación en la concentración de las enzimas hepáticas. Cuando los pigmentos
biliares se elevan, aparece el primer síntoma cardinal, que se llama ictericia. Coloración amarilla. Por definición, ictericia es concentraciones de pigmentos biliares en diferentes fibras de colágeno en diferentes zonas anatómicas. 2 puntos, se ve amarillo. Y entonces, ojos amarillos, base de la lengua amarillas, palmas, plantas y a veces de manera generalizada. Lo mismo de fiebre amarilla. Esos pigmentos biliares, uno podría decir que este es el factor predictor mayor. El factor predictor mayor tiene que ver con 4 síntomas cardinales. ¿Qué más pasa? Esos pigmentos biliares suelen liberarse a partir del conducto colédoco. Esos pigmentos biliares se distribuyen, suelen ser filtrados de manera normal a través de la orina. Entonces, otro de los síntomas que se vuelve visible es la coluria, coloración oscura de la orina. Y esto puede ser muy llamativo porque a lo mejor es la inquietud que tiene el paciente y es la que te lleva a la consulta. Entonces, segundo síntoma cardinal, coluria. Resulta de que esos pigmentos biliares suelen ser los que fisiológicamente le dan color a las heces, normal, natural. Y entonces ellos a partir del conducto colédoco van al intestino grueso y le dan color a las heces. Pero cuando están aumentados en su concentración, saturan el conducto colédoco, ocasionan colestasis. ¿Y eso qué implica? Que no puedan abordar la ruta para llegar al intestino grueso y darle color a las heces. ¿Cómo se llama ese síntoma cardinal? Se llama agonia. Esto también puede ser llamativo para el paciente. Y es como un evento contrario. Uno es saturación, filtración, orina oscura. Y el otro es ausencia, heces blancas o falta de pigmentación. Entonces tengo ictericia, coluria y agonia. El evento, vamos al cuarto síntoma cardinal, el evento y destrucción del hepatocito genera inmediatamente una respuesta a partir de linfocitos T, citotóxicos, porque en todo caso los hepatocitos como célula ahora comienzan a aparecer modificados. ¿Qué quiere decir modificados? Pues el virus está allá adentro modificando proteínas de membrana, y si no, proteínas capsulares, porque vamos a encontrar entre las 5 que vamos a revisar desnudos y envueltos. Expresar proteínas de membrana o capsulares implica modificar la apariencia del hepatocito. Y cuando se modifica la apariencia del hepatocito, ¿quién está atento a eso? La respuesta inmune. Y en hepatitis, ¿cuál y de especial forma? La respuesta inmune de tipo celular tercer nivel. ¿Y en qué células? Los linfocitos T citotóxicos. Este efecto de activación, voy a ponerlo así, por observación, genera que esos linfocitos T citotóxicos ocasionen un evento inflamatorio que desde el examen físico se perfila como hepatomegalia. Y con este tenemos entonces los 4 síntomas cardinales, 2 visibles y 2 presumibles. 2 visibles en el examen físico y 2 presumibles desde la anamnesis. Usted no necesita hacer los 4 síntomas cardinales para referir hepatitis. Y cuando refiere hepatitis, no necesariamente esta es infecciosa. Y cuando
se hace la pregunta de cuál es el agente causal, verifique la etiología tóxica, medicamentosa, infecciosa. ¿Alguna pregunta? Patogénesis. Ahora, entonces, esto le da inicio a los 5 cuadros de pacientes. Y si ustedes ven, así me vaya al final, en los parámetros de diagnóstico, estos son los primeros. Es decir, no anda buscando hepatitis, excepto por tamizajes profilácticos, diría yo. Es cuando uno de pronto perfila, bueno, miremos si tiene ictericia, miremos si tiene patomegalia. Miren que el abordaje es muy generalizado, los síntomas también. Y seguramente se le quedarán otras causas para que el hígado se inflame, seguramente. ¿Ves? Síntomas cardinales de la hepatitis. Vamos a ver qué se me quedó aquí. No sé si la la elevación de las enzimas. Decíamos que es un mecanismo de respuesta cuando, en todo caso, esos dos componentes, que son los que hacen parte del metabolismo, ahora se van a ver alterados. Las enzimas hepáticas cumplen un papel preponderante en el metabolismo. Hay dos enzimas que se buscan en las pruebas de función hepática. Entonces usted puede ir por la sintomatología. Y ese que es el primer parámetro, digo yo, el primer parámetro de presunción para una hepatitis, ictericia, coluria, colia o hepatomegalia, ahora usted puede asociarlo con la verificación y la elevación de las enzimas hepáticas. Se miden dos. La ALT y la AST, la alaninoaminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Ellos tienen valores de referencia. El evento de encontrar altas concentraciones de ALT o AST es y se presume como una respuesta al ataque de un agente infeccioso. Allí dice abajo diferentes agentes biológicos. Preguntas. Esto no lo voy a volver a repetir porque en todo caso A, B, C, D y E en el inicio con mayor o menor intensidad, con mayor o menor impacto e incluso en las diferentes poblaciones lo llevan al lugar. Ahí que nos está faltando para completar la patogénesis, los mecanismos de transmisión. Y algunos eventos donde, en todo caso, el determinante mayor es el ácido nucleico. Porque si yo hablo de virus DNA hepatotrópicos, ¿qué pasará allí? DNA generan eventos donde quizás el efecto y la observación de los síntomas no sea mediano, no sea agudo, no sea en el corto plazo y tenga que ver con pocos periodos de duración. Pero verlo en el mediano, corto, largo plazo implica ver eso. Es más, podemos decir esto, y las hepatitis agudas, teniendo en cuenta que ustedes ya manejan el concepto, quizás son aquellas que tienen mejor presunción o que dan a lugar recuperación
excepto una, que es de hepatitis C, las otras 4 no tienen variabilidad antigénica. Ojo, el concepto de inmunopotenciación, y espero que me entiendan, requiere variabilidad antigénica. Eso no hay que írselo poniendo a cualquiera. Un examen donde lo repite 3 veces el concepto, 3 veces, así de estaba. 3 veces era, si usted contestó bien el primero, le sirve la respuesta para los 3. Porque es que el concepto de inmunopotenciación se deriva de la variabilidad antigénica y la inmunidad específica del fenotipo, pero para yo decir inmunidad específica del fenotipo, pues tengo que tener varios. No voy a hablar de específicos si solamente tengo uno, ¿cierto? Entonces, en las hepatitis solamente y hay un solo virus que tiene variabilidad antigénica. Y ese concepto me da pie al otro. Y por ello, dentro de los 4 que quedan, hay vacunas. Miren que una cosa lleva a la otra. Si no hay variabilidad antigénica, entonces tiene un efecto protector entre padecerlas por una infección natural o vacunada. A y B tiene vacuna. Si usted tiene vacuna de B, tiene vacuna de D. ¿Ves? Uno pudiera así mismo ir sacando conclusiones. Entonces, C es la más agresiva. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Me perdí un poquito. ¿Cómo vamos a llegar a cirrosis y cáncer? Ya debemos estar sacando conclusiones. ¿Qué implica la variabilidad antigénica? Siempre lo hemos postulado como factor de virulencia. ¿Por qué? Porque, dígame, porque eso estaba en influenza. Hubo otra pregunta de esas. Y dije, háganme un listado de variabilidad antigénica. Ya los pusieron, les fue muy bien la pregunta. Pero, ¿qué implica variabilidad antigénica? ¿Qué se desprende de eso? ¿Tener varios serotipos? Sí. ¿Y qué implica que yo tenga varios serotipos? Eso se llama evasión. Evasión de la respuesta inmune. ¿Y a qué da lugar la evasión de la respuesta inmune? Miren que una cosita se pega de la otra. Que los anticuerpos generados para un virus no sean capaces de inactivar el otro serotipo. Sí, pero eso es lo mismo. Cuando yo digo evasión es porque los anticuerpos no hicieron nada. ¿Sí ves que es lo mismo? Pero ¿qué implica? Que no sirvan para nada y que evadan. ¿Qué implica eso en términos de enfermedad? Pero antes de complicarlo, que no la resuelvo. Y si no la resuelvo, ¿qué patrón básico de enfermedad es? Latente. Crónica o latente. Muchachos, traigan esos conceptos y pónganlos acá. Entonces, ¿sé qué será? Ya la tengo clara. En todo caso, y miren, se me muestra lo siguiente, por deducción, eso se queda, evade, los anticuerpos no le hacen nada, porque él escapa a la respuesta inmune, se va a quedar. Hay 2 formas de quedarse. ¿Qué decía la primera clase? Persistir. Hay 2 patrones básicos de enfermedad, tres, que se derivan de la persistencia. ¿Cuáles son? Primera clase de biología. Agudo. ¿Cuál? Transformación, latencia Crónico. y cronicidad. Hepatitis C me las hace todas. Por eso es importante que usted me entienda la anterior. Porque si yo le digo, C se asocia con cáncer del hígado, pues como por qué. Listo, entonces vamos con, vea, estos son los cuadros comparativos. Yo quisiera ver cuadros comparativos de hepatitis. ¿Alguien tiene cuadros comparativos de herpes? ¿Ya? Que me los pueda mostrar. Desde el estudio para punto, al final de la clase se queda. Listo. Seguramente habrá muchas más generalidades que haya que ponerle a esto, pero ya tengo la plantilla para ir abriendo una por una. ¿Sí? Es más, ya adelanté el 20% de la explicación de C. Vamos con hepatitis A. ¿Ves? En razón a que en el cómo son y en el qué son, hay diferencias
tienen que ver con familias diferentes y en composición. A es RNA y B es DNA. A es desnudo y B es envuelto. Y yo les hago eso porque el paciente a veces cree y lo manifiesta. Yo tengo una hepatitis benigna y me da susto es que me dé la maligna. No va a pasar eso. Tiene que volverse a infectar. Entonces, en Colombia, la hepatitis A tiene una prevalencia importante en la población infantil. Y tiene mucho que ver con el mecanismo de transmisión. El virus de la hepatitis A entra por la vía fecal oral. O sea que el determinante social que tiene nuestro país en términos de contaminación ayuda y favorece la distribución de hepatitis A, pero sobre todo en poblaciones vulnerables, la población infantil. También hay que decir que el sistema de salud tiene un evento de inmunización ampliada a partir del programa de PAN que procura, prevé y cubre esa población infantil con vacuna. Pero igual, para quien no se ha vacunado, es muy probable que desde la inmunocompetencia pueda hacer el efecto de infección con una hepatitis A, pero va a ser anticuerpos de memoria. Se plantea como conclusión que la población en países desarrollados como el nuestro, hacia los 10 años ya tiene anticuerpos, o bien por esquemas de vacunación o bien por infección. Y yo debo decir que comparativamente con otros países latinoamericanos, nosotros no tenemos porcentajes o índices de muerte asociados con hepatitis A. El virus entra por la vía fecal oral. Hagámosle la caracterización del que es y del cómo es. Mírenlo. Y aquí vamos a mencionar una familia que la debemos recordar de los respiratorios. Miren ahí. Otra vez los picornabilidad. Los más pequeñitos, los desnudos, los RNA. Allá en los respiratorios asociados con rinovirus. Allá en los respiratorios asociados con más de 100 serotipos. Aquí, allá decíamos, mire, este es el efecto o la posibilidad de que usted pueda en un componente del picorna ver diarreas catarrales. Ahora asociemos compromisos hepáticos. El género son los hepatovirus. El virus es un virus RNA desnudo. El patrón básico de enfermedad es una enfermedad aguda que trae consigo las características: cortos periodos de incubación, cortos periodos de enfermedad y rápida curación. Tiene con respecto a los hepatocitos, él es hepatotrófico, un evento de lisis, pero hay que llevarlo al hepatocito. Ya sabemos que entra por la vía fecal oral. Ya sabemos que gracias a que no tiene envoltura no va a ser destruido por el efecto de los jugos gástricos. Ponga eso como factor de vigilancia ya, porque es que yo lo debo llevar primero al tracto gastrointestinal y de ahí lo debo pasar al hígado. Eso es largo. Entonces el virus tiene la capacidad de entrar, mire esta estrategia, si quiere colóquela como segundo patrón de vigilancia. Tiene la capacidad de amplificar su tamaño de núcleo de los heterocitos. Tiene la capacidad, entra por la vía fecal oral. Ya ese es una ventaja. Cuando uno habla de mecanismos de transmisión o infección, el contacto con heces garantiza volumen. Entonces agua y alimentos contaminados, entonces virus que atraviesa el tracto gastrointestinal, entonces virus que aprovechan los heterocitos para amplificarse. ¿Cómo le llamamos a eso en herpes? Ese evento, ¿qué le dijimos a herpes cuando hacía eso? Viremias escalonadas. ¿Dónde las hacen los herpes?
en las células mucoepiteliales, por eso a uno le da herpes labial. Se les olvidó ya. Entonces, este virus tiene la capacidad de amplificarse en el tracto gastrointestinal, pero más allá trasciende a médico. El efecto de amplificarse implica heces cargadas de virus con efecto de alta distribución en nexos epidemiológicos cercanos. O sea, en una institución, en una escuela, un niño con una hepatitis C es altamente contaminante, hay que incapacitar. ¿Y cómo lo incapacita? Cuadro ictérico. Ojo a esta expresión, diarreas ictéricas. Ojalá que se le quede. Diarreas ictéricas. Pregunta obligada, esquema de vacunación. No se ponga a pensar si tenemos alto riesgo de contaminación fecal oral. O sea, el primer evento epidemiológico ya lo tenemos. 2, está vacunado, no sabe, no responde, no tiene el esquema de vacunación y tiene ictericia y tiene diarrea. Usted puede ir presumiendo que el virus está atravesando el tracto gastrointestinal y que en esa amplificación tiene la capacidad de atravesar la membrana intestinal, ir a la circulación sanguínea para llegar al hígado. Esto es lo que hace. Y entonces combina particularmente los dos eventos, que desde el cuadro clínico me sirve para hacer la presunción, pero también para aislar a mi paciente, porque ahora tiene diarrea. El evento ictérico se surte del aumento de los pigmentos biliares por la lisis masiva de hepatocitos, porque es agudo, es un RNA que entra y sale, entra y sale. Miren. Generalmente la respuesta inmune, ¿quién es la respuesta inmune acá? Lo dijimos en la patogénesis. ¿Quién aparece ahí de primero? Los linfocitos T citotóxicos. Habilitan la neutralización del virus y resuelven la enfermedad. El paciente, en tanto tenga diarrea, es infeccioso, se plantea que 2 semanas antes y 2 semanas después del cuadro ictérico. Póngale promedios a eso. Destrucción de las células infectadas, linfocitos T citotóxicos. Aparecen en ictericia y luego culminan la infección. O sea, se restringe dejando memoria inmunológica. Quien hace una hepatitis A en una infección natural queda de por vida con anticuerpos neutralizantes. No hay lugar, aquí no hay variabilidad antigénica para repetir el evento por evasión de la respuesta inmune. El virus es neutralizado y la memoria inmunológica queda allí. Y estos pueden ser los síntomas, miren. Siendo la población infantil la mayor población de riesgo, casi siempre los síntomas tienen que ver, ya dije, cuadros diarreicos ictéricos, pero se pueden acompañar de una serie de síntomas que se vuelven prodrómicos inespecíficos, entre ellos la anorexia. La falta de apetito suele ser importante. Mire la inespecificidad de lo que está resaltado en amarillo. Cuadros pseudogripal, astemia, mialgias, artralgias, anorexia, diarrea, dolor en el hipocondrio derecho, el prurito, el estímulo de los linfocitos T, lo hemos venido hablando cuando vimos las exantemáticas, trae consigo reacciones de hipersensibilidad que pueden referir eventos pruriginosos. ¿Qué me queda después de una hepatitis A? Así queda el evento después de una hepatitis A. La línea en color zanahoria es virus en heces. Miren todo el tiempo en que el paciente es infectante si no hay un adecuado manejo de estrellas. Desde la primera hasta la 6ª semana. Miren cómo aparecen las IgMs
como manifestación de enfermedad aguda actual aquí ahora. Mire dónde se cruza este evento y se vuelve importante. Entonces sí, hay lisis, sí, hay destrucción. La lisis, este es virus, mire el pico virémico. Y en ese pico virémico, detrás de la lisis, veremos incremento en los pigmentos biliares e incremento en las transaminasas. Mire la causa y mire el efecto. Pero mire la respuesta. Causa, efecto, respuesta. El evento de la respuesta va desde una fase aguda con inmunoglobulinas M. Muy importante, si usted envía una serología y se encuentra con una IgM, tiene el virus en su pico máximo de amplificación. Ese paciente hay que incapacitarlo. Y mire las IgG que me muestran que se quedan perennes de por vida con un mecanismo protector y neutralizante. Ese es el ideal en un hepatitis A. Y entonces ese ideal, uno, o hay que lograrlo, digamos que el ideal es lograrlo mediante inmunización. Dale. Equilibrio se establece. Y ha llegado a un concepto que es muy importante. El evento inflamatorio itérico, colúrico y acólico tiene dos causas. Uno, el ataque y lisis masiva por parte del virus, y dos, la respuesta inmune en cabeza de linfocitos T citotóxicos que generan y aumentan, incluso si se quiere, la destrucción de los hepatocitos. Ello genera y establece una fase de equilibrio en donde porque es que el linfocito T citotóxico no reacciona por sí solo. Acuérdense cómo es la cadena en la respuesta inmune en tercer nivel. Linfocitos T, helper, citotóxicos B, anticuerpos. ¿Cuándo se va a establecer el equilibrio? Cuando eso que se activó ahora y que me está destruyendo hepatocitos haya desplegado lo demás. ¿Qué es lo demás? Linfocitos B, células plasmáticas, evento neutralizante. ¿Y el evento neutralizante qué va a hacer? Si hay más virus llegando, hay más anticuerpos intermoleculos. Entonces, decirte cuándo se establece el equilibrio en estos quizás es en fases tempranas, porque los periodos de incubación y enfermedad son cortos. Pero se necesita, parece contraproducente, pero se necesita. Listo, hepatitis B. Pregunta sobre A. Yo prefiero decir memoria inmunológica. Sí. A veces, ojo con el si ustedes preguntan para los de arriba, allá en la última fila, ¿cuáles son los parámetros diagnósticos para hepatitis A? ¿Dónde está la presunción? Primer parámetro. Alguno de los de la última fila, dígame el primer parámetro de presunción diagnóstica en una hepatitis A. Son 5, y ya los digo. Primero, ¿qué es presumir? Bueno, puede ser otra cosa, pero en infecciosas, ¿qué es presumir? ¿Sí ve que tengo razón? Última fila, por favor. ¿Están aquí o no? Eso es de un fácil. No te metas en eso. Una ictericia, una diarrea ictérica, es presunción. Los marcadores serológicos no te van a decir más allá. Muchachos, aterricen, esto es importante. A eso es a lo que me refiero, con actitudes adquiridas en otros semestres que se validan en una cosa tan importante. Entonces son 5 parámetros de diagnóstico.
Ya les di uno, la contesté yo, diarrea ictérica. ¿Cómo manda en película? Segunda fila. Otro parámetro diagnóstico, ¿por qué se te ocurre que puede estar peligrando aquí el paciente? Es un niño. Segunda fila. Son 5 parámetros diagnósticos. Desplegamos hepatitis A. Cuéntenme. Esta fila. ¿Cómo defino coluria? Acólica. Las niñas de allá. Acólica. A mí me llamó la atención. Chiquita estaba cuando me hablaron de corticoides. ¿Cuántos años? Yo dije, yo soy ella. Y tiempo que me demoré para ver. Porque de eso hay imagen. Yo no me imaginaba. ¿Qué más? Ya tengo ictericia, ya tengo diarrea, ya tengo acólica. ¿Cómo la percibo? No, esperen un momentito. Pero tiene que ir a los libros para ver la carga, ¿cómo la ves? Con un examen físico y la palpación a la altura. No se vaya para los libros. Usted para ir a ver el partenecado. Es más, le quiero decir, el paciente va a decir, doctor, me duele aquí. Listo, ya vio qué dice. Ya preguntó por coluria, ya preguntó por acólica. Ya perfiló en el examen físico hepatomegalia. Segundo parámetro de diagnóstico. Ustedes. ¿Y cuáles? ¿Cuál es el síntoma? ¿Los del fondo sí saben qué es eso? ¿Qué es ALT? ¿Qué es AST? ¿Qué hacen esas enzimas? ¿Qué hacen? Pruebas de función hepática. Tercer parámetro diagnóstico, está bien. Tercer parámetro diagnóstico. Se me quedó uno allá arriba. Piénsela bien. Allá se me quedó uno. Que se surte de la anamnesis. Ya fuimos si había inflamación. Ya por ahí fuimos. Ya hablamos de ese blanco también. Ya hablamos de ovino oscura. Ya la línea de ovino oscura. Ya la vimos. Pregunto, pero eso la ya vi. Si yo veo una diarrea ictérica, la pregunta obligada, ojo, la pregunta obligada es si hay un esquema de vacunación en caso de la población infantil que haga con los grandes. Diarrea ictérica en los grandes. Lugar de procedencia. La hepatitis A en su contaminación fecal-oral tiene un impacto importante en los extranjeros. Nunca han visto ese virus, nunca, porque sus ambientes, su modus vivendi es en ambientes descontaminados. Hay una pregunta, ¿alguien ha oído cómo se puede infectar uno? ¿Han oído hablar de la probabilidad de por el consumo de mariscos? ¿No han oído hablar de eso, del riesgo? ¿Por qué? Por el sitio donde se cultivan estos productos de mar. Hay estanques donde se cultivan que pueden estar con aguas que tienen coliformes. Aguas contaminadas. Entonces, llegan a Cartagena. Se comen el ceviche es crudo, como el de Suárez. Si lo cocinan, deja de ser ceviche. Uno en mil, no sé cuántos casos, pero considérenlo aquí. Ese extranjero, paciente ahora, procede, uno, de sitios donde el sistema de salud no hace coberturas de inmunización, o sea, no ha visto el virus y nunca se ha vacunado. Entonces es muy importante. Pero yo iba en el cuarto parámetro de diagnóstico, me falta, ya vi los síntomas cardinales.
que allá, que tienen acabado con eso, los anticuerpos estimulados a partir de los neurones activados. Vaya ustedes, porque deberían estar allí con su efecto de inmunidad. Esos parámetros son similares, adaptados a los demás hepatitis. Yo cualifico las hepatitis desde los síntomas cardinales, desde las pruebas de función hepática, desde la anamnesis y desde los cuadros serológicos. O sea, recuérdenlo por hepatitis B. La hepatitis B es un virus de DNA envuelto. La hepatitis B, mírenlo allí, es un virus DNA envuelto, es un virus que pertenece a la familia Hepatnaviridae. Ahí está, familia Hepatnaviridae, género ortohepatnavirus. Es un virus que está en el cómo es, tiene componentes que son determinantes en el diagnóstico. Lo que vamos a mencionar tiene gran importancia y hace parte del diagnóstico de la vacuna, del riesgo de complicación. En la hepatitis B, en el virus de la hepatitis B, vamos de adentro hacia afuera. Hay varias proteínas cualificadas como antígenos. Entonces, inicialmente vamos a hablar del antígeno E. Miren cómo se describe. Antígeno E de la hepatitis B. Asociado al ácido nucleico. Estos antígenos se vuelven marcadores serológicos importantes. El antígeno E se relaciona con replicación viral. Cuando uno observa en una prueba y en una búsqueda de antígenos, el antígeno E, la interpretación de ese hallazgo es que el virus está siendo virémico y que cualquier cosa interpuesta para minimizar o neutralizarlo por lo pronto no sirve. Sigamos. Antígeno de core, antígeno C. Mírenlo ahí cómo se escribe. Antígeno C. El antígeno de core es el que induce la respuesta inmune tipo IgM. Los anticuerpos que neutralizan el antígeno C son las IgMs. Y junto con el antígeno E es y se interpretan como replicación o fase aguda, actual, ahora, viral. Y luego viene el antígeno de superficie. Yo diría el más importante. Miren, muchachos, ay Dios, ¿cuáles son las propiedades de la spike? ¿Cuáles son las propiedades de la hemaglutinina y la neuraminidasa? Muchachos, esas proteínas a la influenza le permiten evadir la respuesta inmune. Cuando yo hablo de 9 y de 16 arreglos. Spike. ¿Por qué estuvimos guardados 2 años? Por Spike, muchachos. Por las variantes que hizo Spike. Eso no es variabilidad antigénica, nadie lo puso. Bueno, unos cuantos. Sí, adhieren. Sí, tienen su contraparte en el EK2, pero no, nada más. Son variables antigénicamente en las dos preguntas. Ese era el concepto mayor, porque es que de eso habla la enfermedad. ¿Por qué me tengo que vacunar contra la influenza? Pues porque la bendita hemaglutinina y neuraminidasa cambia. ¿Y por qué hubo pandemia? Porque me demoré 2 años para neutralizar una spike con 5 plataformas de vacunas y será importante. Bueno, entonces, para que no nos vuelva a pasar, el antígeno S es el antígeno de superficie de hepatitis B. Es el marcador predictor mayor de la infección. Les voy a traducir eso. Es el
búsqueda y hallazgo me dice lo siguiente. Me dice en qué estado de la enfermedad está mi paciente. Apenas está comenzando, está evolucionando, ya está crónico. O va directo a un cáncer de hígado. Esa es la importancia del antígeno de superficie. El antígeno de superficie predice el éxito de la terapia. Si usted persiste en ver el antígeno de superficie, es que el paciente, a pesar de cualquier esquema terapéutico, no ha logrado resolver. El virus está ahí. El antígeno de superficie es la proteína que se utiliza para elaborar la vacuna contra la hepatitis B. O sea que tiene propiedades inmunogénicas, conservadas. Yo a veces temo decir conservadas porque no hemos observado variabilidad antigénica. ¿Y dónde la revisamos permanentemente? En el antígeno de superficie. Hemaglutinina no es conservada, neuraminidasa no es conservada, SPike no es conservada. El antígeno de superficie de hepatitis B es la proteína más inmunogénica y es el que se ha sintetizado para hacer parte del liofilizado de vacuna. Eso es lo que nos aplican cada año para protegernos. Cada año no. Hay esquemas que tienen hasta 3 dosis. Borro lo de cada año. Pero el virus, es cuando yo voy a hacer una serología, aquí es donde viene la importancia de saber el nombre. Este es el cuarto paso en el diagnóstico, dijimos. ¿Qué busco en una serología? Busco antígenos o busco anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Contra el antígeno E, contra el antígeno C y contra el antígeno de superficie. Siendo el de superficie el determinante mayor, ¿cuál es el ideal en un cuadro de hepatitis B? Miren, muchachos, el ideal, para que vayamos al descanso, el ideal, estos son 6 meses, aquí es el día 0 de la infección con el virus. El ideal en un cuadro y evolución con el virus de la hepatitis B es en los primeros 6 meses hacer anticuerpos neutralizantes definitivos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Este es el marcador ideal que refiere curación. Esto es lo esperado en un paciente inmunocompetente y antes de los 6 meses. Si no se logra, vamos a ver los riesgos o las poblaciones de riesgo que no lo logren, entonces usted persistirá y luego de los 6 meses observando antígeno de superficie positivo y los anticuerpos por ningún lado. Y no aparecen los anticuerpos. Y esto puede acompañarse del cuadro ictérico. Cuadros ictéricos que permanecen, que prevalecen, hepatoregalias que permanecen y que prevalecen. Y serológicamente antígeno de superficie, antígeno de superficie. Aquí yo declaro hepatitis B crónica. Y comienzo a pensar en el cáncer de hígado. Esos marcadores son importantes, pero ese es el marcador predictor mayor del estado y evolución del paciente una vez que esté infectado. Hagamos el descanso y regresamos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos.